Un poquito. Bien, vamos a empezar entonces repasando un poquito lo último del lunes, de la última clase, y terminando algo que me quedó de decir de las diapositivas anteriores antes de empezar con teoría de conjuntos. Entonces habíamos estado viendo, aquí no sé, que si tengo que demostrar una implicación, P implica Q, ahorita se va a ver algo, ¿o no? Se puede, ahí tengo que ver si puedo escribir antes de decir lo que voy a decir. Se puede hacer suponiendo que P es verdadera y demostrando que Q también lo es, o suponiendo que Q es falsa y demostrando que P es falsa. O que no Q es verdadera y entonces no P es verdadera. Eso es lo que está escrito acá. Cuando yo en estas diapositivas estoy usando el símbolo este de sí, solo sí, el que está en el medio, ahora se va a ver. Ese símbolo no dijimos qué era, hasta ahora, dentro de un ratito lo vamos a decir, pero quiere decir esencialmente que esas dos afirmaciones, la que están a la izquierda y a la derecha, son lo mismo, son equivalentes. Y lo que, bueno, dijimos al final es darnos cuenta, tener cuidado de que P implica Q no es lo mismo que Q implica P, son cosas distintas. Entonces, ahora vamos a hablar de las equivalencias. Acá tenemos un ejemplo de equivalencia que dice que x cuadrado es mayor que 1, si, solo si x mayor que 1. Ahora voy a explicar un poquito qué quiere decir. Eso en símbolo se puede escribir así. Perdón, x cuadrado mayor que x, si, solo si, x mayor que 1. Ese símbolo, la doble implicación, se lee si, solo si. O si y solamente si. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Quiere decir... ¡tarán! Ahí va, ahí va. Quiere decir que si x cuadrado es mayor que x, entonces x mayor que 1. Y si x mayor que 1, entonces x cuadrado es mayor que x, ¿no? Teníamos dos símbolos. Teníamos el símbolo de implicación, que lo podíamos escribir así para la derecha y también para la izquierda, y cuando escribimos la flecha así con las puntitas a los dos lados, quiere decir los dos símbolos, ¿vale? Entonces tenemos ahora algo para leer, dice P, si, solo si Q. Este conectivo se utiliza para relacionar dos enunciados matemáticos y significa que la validez de cualquiera de ellos implica la del otro. O sea, la validez del primero implica la del segundo y la segunda del primero. Esto se denota con esa flechita doble, ya que significa que P implica Q y Q implica P. Se dice que P y Q son equivalentes, o P es equivalente a Q. Fíjense que aparte de matemáticas estamos aprendiendo un montón de lenguaje. Entonces, cuando yo hable se van a dar cuenta que uso todo y ustedes pronto van a empezar a hablar de la misma manera. Bien nerds van a ser con todos sus amigos de afuera de la facultad. Entonces, acá hay un ejemplito. Si x es igual a y, tengo dos números iguales. Si le sumo 2, también x más y es igual a y más, x más 2 es igual a y más 2. Y si tengo dos números que sumado 2, por ejemplo, x más 2 es igual a y más 2, puedo concluir que x es igual a y, restando 2 a ambos lados, ¿no? Esas cosas que a lo mejor hicieron en el ingreso. Entonces, acá vale el sí solo sí. Acá no vale el sí solo sí. Si x es igual a y, yo elevo al cuadrado y x cuadrado me da lo mismo que y cuadrado. En la cámara estoy saliendo así, fíjense qué lindo. Me voy a alejar un poquito. Y si x cuadrado es igual a y cuadrado, yo no puedo concluir que x sea igual a y. ¿Por qué? ¿Por qué no vale la segunda, la implicación esta que está acá abajo? Claro, podría tener, por ejemplo, 1 y menos 1. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1. Sin embargo, 1 no es igual a menos 1. Entonces, si uno tiene una implicación, no puede concluir automáticamente la del vuelta.
Y otras cosas que tienen mucho que ver con el lenguaje es lo de condiciones necesarias y suficientes. Entonces voy a escribir acá P implica Q. Si me siento, ¿se escucha bien igual? Sí. Bien. Entonces el texto este dice una condición necesaria, es una condición que que se necesita para lograr un resultado particular. La condición no garantiza el resultado, pero si no se cumple, seguro que no se va a cumplir, logrará el resultado. Entonces, si yo miro la implicación P implica Q, esto no es fácil, así que si se equivocan, sería lo normal. Si yo miro esa que escribí ahí abajo, P implica Q, ¿cuál es la condición necesaria? ¿P o Q? P, todos van a pensar P, pero es Q. ¿Por qué? Porque si yo sé que se cumple P, entonces necesariamente se cumple Q. La lógica me dice que si se cumple P, eso me garantiza que se cumple Q, por lo tanto es necesario que se cumpla Q para que P sea verdadero. Hay que masticar esto un poquito, hay que rumiarlo, hay que leerlo mucho, ¿eh? Claro, si vale P, ¿qué me pueden asegurar ustedes? Que vale Q. Entonces, si no vale Q, ¿puede valer P? No, porque si valiera P, ¿qué me pueden decir de Q? Que no vale. Voy a hacer la tablita de verdad acá. P y Q. Supongamos que P es verdadero. ¿Qué pueden decir de Q? Es verdadero. Y si Q es, vamos a pensarlo al revés ahora, si Q es falso, ¿qué pueden decir de P? Que P es falso, ¿no? La flechita va para allá. Porque si P fuera verdadero, ¿cómo sería Q? Verdadero. Entonces ahí está la vuelta. Porque P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. No importa si esto los confunde un poquito, con el transcurrir de las clases se van a ir, les va a ir cayendo la ficha. Sí. Casi. Cuando empecemos con conjuntos vas a ver por qué tenés razón. Pero no lo mezclemos todavía. Entonces, si se cumple P, necesariamente se va a cumplir Q, porque la lógica me dice que esa afirmación es correcta. Entonces, Q es una condición necesaria. Ahora, es más fácil pensar, sí. Exacto. O sea, no puede ser P verdadero y Q falso, el antecedente verdadero y la consecuencia falsa. Ahora leamos el de condición suficiente, capaz que ese es más fácil. Una condición suficiente es una condición que basta para garantizar un resultado en particular. Si la condición no se cumple, el resultado puede lograrse de otra forma. ¿Se acuerdan lo del auto? Dijimos el otro día, si me gano la lotería, entonces me compro el auto. Entonces, si yo me puedo comprar el auto aunque no se cumpla la condición. Esta oración no está tan feliz, pero entonces, ¿cuál de las dos es suficiente? Miren P y Q. ¿Cuál de las dos es suficiente para garantizar que la otra se cumple? P. Si P se cumple, es suficiente. Automáticamente se va a cumplir Q. Por eso la P es la suficiente y la otra es la necesaria. Bien, vamos a cortar acá con estas transparencias y vamos a empezar con teoría de conjuntos. Hubiera querido terminar con la otra el lunes y hoy empezar con esta, pero bueno. Voy a tomar mate. ¿Sigue pestañeando o no?
Bien. Acá hay una primera diapositiva con una foto de un famoso matemático llamado Georg Cantor, con una curiosidad histórica que dice que casi todas las teorías de matemáticas son obras desarrolladas por muchas personas. Una excepción es la teoría del conjunto, que fundamentalmente fue obra de Georg Cantor. Y David Hilbert, otro gran matemático, expresó que nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor creó para nosotros. Bastante nerd, Don Hilbert, pensar que es un paraíso la teoría del conjunto. Entonces, vamos a entender por conjunto a una colección bien definida de objetos matemáticos. Los objetos de la colección se llaman elementos del conjunto y la relación fundamental es la de pertenencia. Acá viene un ejemplo. Vamos a indicar X pertenece a ese símbolo se llama pertenece. Cuando empiecen a aprender LaTeX, van a ver que ese símbolo se escribe barra invertida in. In quiere decir en, porque X está en A. LaTeX es una manera de escribir matemática donde uno un poco programa. Escribe un texto y cuando quiere decir X en A, pone X pertenece a X barra in A. La barra invertida le dice lo que viene, no escriba la palabra in, escriba el simbolito barra in. Entonces, avisen si se pierde la señal. Vamos a hacer esto. Ahora, fíjense que allí arriba dice una colección, decía, una colección bien definida de objetos. Bien definida de objetos. Los matemáticos dicen, ¿por qué dice bien definida? Esos son unos pesados. Bueno, ¿qué quiere decir buena definición? La palabra buena definición o que algo está bien definido es que si yo tengo un conjunto y un elemento, tengo que poder decir si pertenece o no pertenece. Y hay una famosa conjetura, se llama la conjetura de... Se me perdió el nombre del autor, de Russell. Hace poco leí un libro que se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach, que tal vez les guste leerlo, y por eso se me cruzaba Goldbach. Lo de Goldbach tiene que ver con los números primos que vamos a hablar en este curso, pero la conjetura de Russell tiene que ver con esas frases que hablan de sí mismas, entonces uno no puede saber si es verdadera o falsa. Entonces está el cuento del pirata que tenía un barco y tenía un barbero en el barco. ¿Lo conocen? ¿Alguien sí? Bien, entonces dice el capitán le dice al barbero que afeite a todos los marineros que no se afeitan a sí mismos. Entonces viene uno, vos no te afeitaste, afeito yo, viene otro, vos no te afeitaste, afeito yo, vos te afeitás, afeitate solo. Y después cuando le toca afeitarse a sí mismo, dice, ¿qué hago? ¿Me afeito o no me afeito? Dice, si yo me afeito a mí mismo. Y el capitán dijo que no afeite a los que se afeitan a sí mismos. Entonces, ese peluquero, barbero, ¿en qué conjunto están? ¿Los que se afeitan a sí mismos o los que no? Entonces, eso no es un conjunto bien definido. Y así aparecen cosas muy interesantes en la ley. Bien. Entonces, algunos conjuntos que conocemos y que están bien definidos son el conjunto de los números naturales. Estos símbolos que están acá, la N con doble rayita indica el número de los naturales, la Z con doble rayita los enteros, un poco de delay, la Q los racionales y la R esa los reales. Seguro que algo vieron en la secundaria y en el ingreso. Igualmente en este curso los vamos a estudiar en profundidad.
cosas importantes que pasan con los enteros, que son interesantes, que es un anillo, que los reales son un cuerpo, algunas propiedades matemáticas. Otros conjuntos, ejemplos ahí, el conjunto A, que son los números 1, 2, 3 y 4. Está ahí a la izquierda, está definido por comprensión, cuando yo digo estos son, por extensión, estos son los 4 números, y a la derecha está definido por comprensión, de una manera un poquito más abstracta. En este caso no hace falta, son equivalentes, son los naturales menores o iguales que 4. Después B es un conjunto que tiene 4 números y 3 letras, 1, 2, 3, 4, A, B y C, es el conjunto de los reales que están entre 2 y 9, incluyendo el 2 y 9, eso se llama un intervalo, que lo podemos hasta graficar. Puedo graficar la recta, marco el 0, el 2, el 9, y después, con otro color puedo decir que ese es el intervalo, y pinto los circulitos para indicar que el 2 y el 9 son parte del conjunto. ¿Bien? Acá hay ejemplos de usar el símbolo de pertenece. El número 2 pertenece a los números naturales. Los naturales son los que usamos para contar, que empiezan con el 1. El 0 no es un natural. 2 pertenece a los naturales. El 3/4 es un número racional, pero no pertenece a los enteros. Por eso pertenece tachado. 3 pertenece al conjunto B y 75 no pertenece al conjunto C. En esos ejemplos. ¿Bien? Yo sé que es un poquito aburrido para muchos, pero ahora va a venir algo interesante cuando entendamos la diferencia entre pertenece y contenido o incluido. Bien, cuando el conjunto es finito, finito quiere decir que no es infinito, que puedo contar y decir cuántos elementos tiene, puedo definirlo por extensión, que es la primera fórmula de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, o por comprensión, por ejemplo, los naturales menores o iguales que 5. Y en el caso de conjuntos infinitos, solamente podemos definirlos por comprensión, con una definición, no con un listado. Bueno, a veces uno dice 1, 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos, y eso sería por extensión, pero también hay que comprender qué significan los puntos suspensivos en ese caso. Ahora hay un conjunto particular que se llama conjunto vacío. Por ejemplo, el conjunto de los números reales x en R, tal que x al cuadrado me da menos 1. ¿Ustedes conocen algún número real que elevado al cuadrado dé menos 1? No. Están los complejos para eso, los números complejos, que ya los vamos a ver en este curso. Estoy haciendo propaganda. Pero si yo digo los números reales que elevados al cuadrado de menos 1, no hay nada. Entonces, ese conjunto es el conjunto vacío. Y se denota por ese simbolito que está ahí. Va a aparecer la señalización, y si no lo puedo poner acá como un 0 tachado. En LaTeX, eso se escribe /m y z. Conjunto vacío. No es un 0 tachado, en realidad es un símbolo distinto. Ya van a ver LaTeX con Gusti, con Mara, no se preocupen, yo para que sepan que esos símbolos tienen nombre. Y que uno no tiene que escribir tanto. Cuando empezás a escribir /m, ya el coso te dice, vos querés escribir MZ y te completa. Ahora, el conjunto vacío es siempre el mismo. Si yo pienso los reales que elevado al cuadrado a menos 1, no hay nada, entonces el conjunto vacío. Los naturales menores estrictos que 1 tampoco hay, por eso es el conjunto vacío. Por lo tanto, si tengo el conjunto vacío, con X mayúscula es el conjunto vacío, cuando yo escribo X pertenece a X, eso es siempre falso. No hay ningún X que me dé verdadero esa expresión. ¿Está? Y acá dice, cualquier implicación que tenga como hipótesis el conjunto vacío será verdadera.
Eso es una convención de la lógica, es un poquito raro al principio, y yo la aprovecho para decir que todas las veces que jugué al tenis contra Rafael Nadal, le gané. El mismo ejemplo de algunos que escucharon el año pasado. ¿Por qué es verdadera esa afirmación? Porque nunca jugué con Rafael Nadal. Entonces, la hipótesis es el conjunto vacío. Todas las veces que jugué con Rafael Nadal, es vacío. Entonces puedo decir le gané o me ganó. Le gané 6-0, 6-0, 6-0. No me metió ningún ace. Cualquier cosa puedo decir porque es vacío. Eso siempre es verdadero. Vamos a ver ejemplos donde lo vamos a usar. Ustedes pueden empezar a pensar ejemplos y hacer chistes bien nerds a sus amigos. Ahí lo que sería la explicación. Sí. O sea, el enunciado no. El enunciado no, la implicación es todo. Bien. Ahora vamos a la inclusión de conjuntos. Una relación entre conjuntos. Entonces, vamos a decir que A está incluido en B. A está incluido en B y se hace con ese símbolo. Se puede escribir así. A incluido en B o A incluido así en B. Los dos símbolos significan lo mismo en la matemática. Siempre que se satisfaga lo que está acá. Cada vez que X está en A, entonces está en B. Ahí está la pregunta que me hacían hace un rato. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. La pregunta que me hacía Leonardo. ¿Puedo decir cuando yo escribía P implica Q, que P está contenido en Q? Algo así me preguntaste. Bueno, exactamente. Cuando yo digo todo X en A, puedo probar que pertenece a B, eso es lo mismo que decir A contenido en B o A incluido en B. Se pueden usar las dos palabras. Incluido o contenido son palabras válidas para decir que un conjunto A es un subconjunto de B. Eso también se dice A subconjunto de B. Sí. El símbolo ese es un símbolo de implicación. Sí, este es el de la implicación de la lógica. Este. Este. Es para que presten atención. Ese es el de la lógica, de la implicación. Yo no digo X pertenece a A incluido en X pertenece a B. Yo digo A incluido en B, es lo mismo que decir X pertenece a A implica X pertenece a B. A ver. Exacto, eso es lo mismo que decir todo elemento de A pertenece al conjunto B. Es otra forma de decir en palabras lo mismo que está ahí. O para todo X en A, X está en B. A ver qué sigue. Ah, bueno, acá está escrito en palabras. Aprovecho el delay para llevarme un matecito. Entonces, espero que no le dé epilepsia a nadie. Vamos a probar de desenchufar y enchufar de nuevo. A ver si es el adaptador. Bien. Entonces, X está en A implica X está en B, lo mismo que decir que X en A implica X en B, o en palabras podemos escribir todo X en A pertenece a B, o para todo X en A se cumple que X pertenece a B. Fíjense, son todas formas iguales de decir A contenido en B.
Todas esas formas, todo eso significa lo mismo. Está bueno acostumbrarse a decir de distintas maneras lo mismo, porque eso nos ayuda a pensar. Por ahí, cuando uno dice de otra manera lo mismo, ¡pim!, puede prender una lamparita, una chispa. Sobre todo para resolver un problema un poco más complicado que entender una definición. Esa A invertida quiere decir para todo. Esto para todo. En LaTeX se va a poner barra for all. La barra invertida siempre dice lo que viene acá es un símbolo, ¿eh? O algo así. Ah, fíjense que ahora la próxima estaba escrito. Bien, vamos a ir así. Acá si A está contenido en B, se dice que A es un subconjunto de B, dice la próxima. A ver, vamos a... Pregunto esto, si yo escribo así, X pertenece al vacío, implica X pertenece a B. ¿Qué les parece esa afirmación que va a aparecer en unos segundos en la pantalla? ¿Es verdadera? Claro, habíamos dicho que cualquier implicación que tuviera el vacío como antecedente, como hipótesis, es verdadera. O sea que esa siempre es verdadera, y esto lo que nos dice es que el vacío es subconjunto de B, para cualquier conjunto. El conjunto vacío, como si fuese una bolsa vacía, siempre es un conjunto. Eso ya se van a acostumbrar, casi lo pueden tomar como una definición. Y acá hay una cosa importante que dice, a diferencia de la relación de pertenencia, la palabra pertenece es cuando un elemento es un elemento, una cosa es un elemento de un conjunto. La palabra inclusión es cuando un conjunto es subconjunto de otro. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que entendamos un poquito mejor esto. Entonces, la relación de pertenencia, sí, ahí. Podemos decir que el vacío es el vacío no tiene nada, Sí. pero si nosotros X de A implica X entre B, puede ser que compartan el número de entre A y No, es imposible. Estar incluido es que es un subconjunto, lo mismo. ¿Sí? Estar incluido es que vos tenés que, si vos dibujás lo que se llama un diagrama de Venn, uno está dentro del otro. Claro, por ejemplo, entonces todos los alumnos que están en este aula son el conjunto A. Y todos los alumnos de la facultad que están en este momento dentro de la facultad del conjunto B. Entonces podemos decir A está contenido en B. Ustedes están en el conjunto A de los alumnos que están dentro del aula 15 y también en el conjunto D, que es el conjunto de todos los alumnos que están adentro del aula. Ahí, pará. Enteros, por ejemplo. El conjunto de los naturales es un subconjunto de los enteros, sí. No. 0 elevado a 0 no está definido. Ahora te voy a el tema de conjunto, digamos. No. Sería conjunto vacío. No. Después lo charlamos. A ver, algún otro ejemplo que se le ocurra a alguien. Este es un buen ejercicio, pensar ejemplos. Puede ser con números, está bueno el de pensar con personas. La vocalidad abarca el número 5 y B abarca los números del 1 al 9 a R. Exacto. Muy bien. Las vocales dentro del abecedario. El conjunto de las vocales, A, E, I, O, U,
y el conjunto del abecedario. Entonces las vocales están en los dos conjuntos, pero todas las vocales están en el abecedario. Muy bien. Una pregunta, ¿el conjunto vacío también sería su conjunto del conjunto de las vocales? El conjunto vacío es un conjunto de las vocales, es un conjunto de las consonantes, es un conjunto de todas las letras. El conjunto vacío es un conjunto del conjunto de los alumnos que están dentro de la facultad. Es el subconjunto de cualquiera. Es bastante promiscuo. Conocen esa palabra. Excelente pregunta. Estaba por acá. Bueno, el conjunto vacío se escribe subconjunto de cualquier conjunto, no pertenece. Vacío pertenece a un conjunto, está mal, en principio. Sí. Escribo acá. El conjunto vacío es subconjunto de A, podemos poner así, cualquiera sea el conjunto A. Pertenece se usa cuando es un elemento. Si voy a relacionar conjuntos, uso el contenido o incluido. Ahora vamos a ver ejemplos bien raros para que vean que esto no es, que es un poquito más difícil de lo que uno cree, pero no es muy difícil. Sí. El conjunto vacío está incluido en A, cualquiera sea. Sí. Y si es el conjunto vacío, entonces También. el conjunto vacío está incluido en el conjunto vacío. También. Buena pregunta. El conjunto vacío está incluido en el conjunto vacío. Sí. Porque es el mismo conjunto. Porque ahora vamos a ver que eso es otra cosa. Si tomo un conjunto A, también está contenido en A. El conjunto de los naturales está contenido en los naturales. ¿Por qué? Porque todo número natural está en los naturales. Es tan fácil, es tan obvio que confunde. ¿Eh? Está definido como, por ejemplo, todos los Sí. Yo hablo de los profesores. Sí. Porque ahí van a ser elementos. Sí. Ya vamos a llegar a eso, dame un minuto, 5 minutos. Bien, bien, bien por la pregunta. Acá tenemos más ejemplos más fáciles que lo que pensaron ustedes. Acá dice, te voy a chupar porque al que venga del lado. Sea, ahí está. A es el conjunto de los naturales menores que 10 y B los naturales menores que 100. ¿Cuál está incluido en cuál? Bien. Veamos, entonces lo va a demostrar acá. Dice, efecto, si X está en A. Esta es otra forma típica de escribir en matemática. Uno ve lo que tiene que demostrar y después lo demuestra. Entonces dice, veamos que A está incluido en B. Es algo que la inclusión es algo que uno tiene que demostrar, que convencer a la audiencia. Hay veces que es muy obvio, pero en este caso vamos a empezar convenciéndonos a nosotros y a los demás de cosas obvias para entrenarnos en este arte de demostrar o de convencer. La matemática es una ciencia exacta y uno dice una demostración está clara si está bien o mal, pero también tiene que ver con una comunidad de gente que está de acuerdo en que una demostración está bien o mal. Cuando se demostró el teorema de Fermat en los fines de los años 90, después de 300 años de que la gente estaba intentando, claro, la demostración era como un libro más o menos, la demostración de un teorema. Entonces, cuando un tipo dijo lo demostré, bueno, ¿cuántos habrá habido en esos 300 años que dijeron lo demostré? Hubo una comunidad que lo tuvo que leer. Entonces, demostrar es convencer con razonamientos lógicos. Entonces dice, uno dice, yo ya sé que A está incluido en B, entonces dice, veamos que A está incluido en B. Entonces dice, en efecto, ahora voy a explicar. Si X está en A, entonces X es un número natural menor que 10. Pero como 10 también es menor que 100, por lo tanto X menor que 100 y X está en B. Y uno puede ser más verborrágico o menos, pero los razonamientos quedan claros. Veamos que B no está contenido en A. ¡Tarán!
Hasta ahí teníamos bien el que era incluido. ¿Qué quiere decir que B no está contenido en A? Que no es cierto que todo elemento de B sea un elemento de A. Entonces, ¿qué hay que hacer para demostrar eso? A ver, no hable todavía. Hay que demostrar que no es cierto que todo elemento de B es un elemento de A. ¿Qué hay que hacer? Encontrar qué. Un elemento de B que no esté en A. ¿Está bien eso? A ver, yo no me acuerdo cuál puede ser, es muy difícil. El 55 dice ahí el ejemplo. Entonces dice, basta con encontrar un elemento que esté en B pero que no esté en A. Por ejemplo, 55 está en B porque es menor que 100 y es natural, pero no está en A, no pertenece porque no es menor que 10. Fíjense que yo hablé de relación de pertenencia y después empecé a decir 55 está en B. Pertenece a B, pero también decimos los matemáticos, ya sabemos, pertenece muy largo, gasta mucha energía. 55 está en B, pero no está en A, es lo mismo, es decir, está en o pertenece. Es menos formal, pero vale. Acá hay conjuntos infinitos. Dice, los naturales están contenidos en los reales, parecido a un ejemplo que alguien dijo por acá, que los naturales estaban contenidos en los enteros. Y acá viene un ejemplo. Esto es un conjunto. Ese conjunto A tiene 4 elementos. Estos son los elementos del conjunto A. Ese es un elemento del conjunto A. Es un conjunto, es como si tuviera una bolsa con bolsitas adentro. Como decía, eras vos que dijiste el ejemplo. Tengo el siguiente conjunto. El primer elemento de este conjunto es el conjunto de los alumnos de la facultad. El segundo elemento es el conjunto de los profesores de la facultad. El tercer elemento es el conjunto de los personal no docentes. Sí. Sí. Entonces, en este caso, acá, este también es un elemento. Esos 4 elementos, o sea, los elementos de este conjunto A no son el 1, 2, 3 y 4. Los elementos de este conjunto A son esos 4 conjuntitos que están marcados ahí adentro. Sí, también. No sé si se entendió. Sí, sí. Lo que vos decís es esto. Yo puedo decir B es igual a 1, C igual 1, 2, D igual 1, 2, 3, y E igual 1, 2, 3, 4. Entonces el conjunto A es el conjunto que tiene estos 4 elementos, el B, el C, el D y el E. ¿Eso era? Sí. Escribo muy rápido. Sí. Entonces ahora vienen algunas. Voy a pasar todas para que no perdamos tanto. Ahí está, pasaron todas. Bien, entonces, el número 1 no es un elemento de A, no pertenece a A. ¿Se ve eso? El conjunto con el número 1 sí es un elemento de A, por eso pertenece. La palabra pertenece es un elemento. La palabra incluido es un subconjunto. Eso creo que dijiste vos hace ratito, para pensar. X pertenece a A, se lee X es un elemento de A. Y si tengo A contenido en B, se lee A es un subconjunto de A.
Bien, el tercer ejemplo, puntito ahí, dice, el conjunto con el número 1 no es un subconjunto de A. ¿Eso está claro? La inclusión tiene una relación de todos. Sí. Entonces, S1 está dentro del conjunto. Ese 1 que está acá es un conjunto. Claro, es un conjunto. Pero, ¿qué quiere decir que el conjunto está contenido en A? Que todos los elementos de ese conjunto son elementos de A. Miro todos los elementos del conjunto, solo el 1. El 1 es un elemento de A, acabamos de decir acá que no. Claro, por lo tanto, no está contenido. Claro, este cosito es un elemento de A. No es un conjunto. Sí. ¿Cómo? Este es un subconjunto de este conjunto. Sí, pero si lo quiero pensar relacionado con el A, no es un subconjunto. Sí. Si le pongo así, así sí es cierto. Porque ahora tengo, este conjunto tiene un elemento, y ese elemento es el conjunto con el número 1. Este conjunto sí está incluido en A. Ahí está bien. Lo voy a borrar porque Ese conjunto, nosotros antes lo sí. está incluido en la. A ver si yo digo, O sea, si antes al paréntesis. yo digo, defino B como el conjunto 1. Claro. Entonces pregunto, ¿cuál de estas dos está bien? ¿B pertenece a A o B incluido en A? Ahí está. B como conjunto está incluido en A. No, porque este A, si miro en A, si miro a la definición que está ahí arriba, este B es exactamente este elemento que está acá. Por lo tanto, es un elemento de A y no un subconjunto. Poniéndole llaves, transformás en un conjunto que tenga ese elemento. Es un poco difícil, pero no hay, digamos, una vez que te cae la ficha, no hay lugar a duda, no te equivocas más. O sea, no tengan miedo, esto les puede dar un poquito de miedo ahora porque estamos aprendiendo este concepto nuevo. Vamos a hacer más ejemplos. Ahora. Y en la práctica van a tener más ejemplos para pensar, ¿sí? Así que una cosa que aprovecho de decirles, no dejen pasar, si se quedan con dudas, no dejen pasar el tiempo. Si no entienden el ejercicio de la práctica, insístanme a mí, a los profes de la práctica. Hay horarios de consulta, así que vengan fuera de clase a los horarios de consulta. Yo puse los viernes a las 10 de la mañana, iba a poner viernes a las 9 de la noche, pero no iba a venir nadie, ni yo. Pero viernes a las 10 de la mañana, así más distendido, yo termino de cursar, digo, profe, tengo todas estas dudas. Sí, avísenme. Si alguien va a venir a la consulta el viernes a las 10 de la mañana, me manda un mail antes del jueves a las 12 de la noche. Yo el viernes a la mañana lo veo y ya. Entonces, habíamos dicho que el vacío es un subconjunto de A para cualquier A. Entonces dice, ahí está, la implicación esta es siempre verdadera, porque tiene como antecedente el conjunto vacío. A veces se duerme más que es porque la clase a las 8 de la mañana se duerme la clase. Sí. Dentro de A estaría entre corchetes y conjunto vacío. No. En este A no. Espera, ya vamos a ir, ahora vamos a hacer algunos ejemplos más.
Acá lo que dice es la primera parte, demuestra que el vacío es un subconjunto de A, que ya lo veníamos discutiendo. Y la segunda es que para cualquier conjunto A se tiene que A está contenido en A. O sea que si X está en A, entonces X está en A. Bien, a ver, voy a hacer una cosa. Quiero que pensemos un ejemplo divertido para que hagamos todo. Voy a agregar acá, a ver si me sale. No. Vamos a seguir, vamos a hacer un nuevo conjunto que son los números 1, 2, 3 y 4. Y quiero que pensemos cuáles son todos los subconjuntos posibles de A. Bueno, en la diapositiva anterior vimos dos que son siempre de A. Entonces, el vacío y A. Esos dos siempre están. Y ahora hay otros. ¿Quién estaba diciendo por ahí? El conjunto con el número 1 es 1. ¿Otro? El conjunto con el 2, el conjunto con el 3 y el conjunto con el 4. ¿Hay otro subconjunto de A? El 1 y el 2. El 1 y el 3. Vamos a hacer en orden para que no se nos olvide ninguno. El 1 y el 4. Después el 2 y el 1. Bueno, esta es una cosa importante. El 1 y el 2, el 1, 2 y el 2, 1 es el mismo conjunto. No importa el orden. Es una bolsa desordenada un conjunto. Sí. Algo así. Después los contamos. Ahora, entonces, el 2 ya está. El 2 con el 3. El 2 con el 4. Y el 3 con el 4. Esos son todos los subconjuntos de A que tienen dos elementos. Pero hay otros. Los de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Acá me voy a perder en el orden. 1, 3, 4. Y 2, 3, 4. Creo que están todos. A uno le falta el 4, al otro le falta el 3, al otro le falta el 2 y al otro le falta el 1. Ahí están. Esos son todos los de 4. Y después está el de 4, que es el 1, 2, 3, 4, pero ya lo escribí acá. Esos son todos. Se me estoy adelantando algo de la clase que viene, pero esto se llama conjunto partes de A. Me quedó un poco de prolijo. Pero este conjunto que tiene adentro los subconjuntos de A se llama partes de A. Con todos los subconjuntos posibles. Y para este conjunto, ¿sí? Partes de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Sí, lo escribo acá. Conjunto de todos subconjuntos . Entonces ahora pregunto, ya que estamos. ¿El vacío es un elemento de partes de A? Ahora sí. Fíjense. Partes de A tiene al vacío como un elemento. Ahí está. El vacío
es un elemento de partes de A. Ahí sí, pertenece y también está contenido. Porque partes de A es un conjunto. Eso es lo más difícil de la clase de hoy. Definiendo así un conjunto de elementos de A. ¿Arriba de todo? O sea, con todo es un conjunto. ¿Cómo nos damos cuenta que son conjuntos? Pará. Está bien la pregunta. Acá está la definición de A. Que dice que los elementos de A son el 1, el 2, el 3 y el 4, separados por comas y entre llaves. Y acá están los elementos de partes de A. Ahí va. Que son esos. Partes de A es vacío, coma, A, coma. Sí, yo lo escribí desordenado porque estaba pensando, pero así todos separaditos por coma, esos son los elementos de A. Y de partes de A. ¿Está bien? ¿Está clara o no? Sí. Partes del vacío. A ver, partes del vacío. Es este. Es el conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. Y se puede hacer esto también. Yo podría hacer partes de A. Porque partes de A es un conjunto. Ahora puedo tomar todos los subconjuntos de partes de A. Y se me hace una bola ahí. Si no me ordeno, cualquier cosa. Pero no lo vamos a escribir acá porque no me va a alcanzar la pantalla. Sí. El conjunto vacío siempre. Está contenido, sí. Eso no lo hace menos vacío. No. Buena pregunta. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío? 0. El conjunto vacío tiene 0 elementos. Sí. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? El de la derecha arriba. Vamos. Ese tiene un elemento. No es el conjunto vacío. Ese que está ahí no es el conjunto vacío. Es el conjunto que tiene un elemento que es el conjunto vacío. El conjunto parte del conjunto vacío. O sea, no es el conjunto. ¿Está bien? Partes de A. Sería, por ejemplo, tomar el 1 es el conjunto 1 pero es el conjunto 2. Ahí tendríamos dos partes de partes. Exacto. Tengo que hacer. Para hacer eso yo le puedo poner nombres. Si yo digo el vacío es la A, la letra alfa, beta, gamma, delta, le pongo un nombre a cada uno, después puedo armar grupitos y saber cómo hacer. Y en ese caso, el vacío pertenece al conjunto de partes del Sí. conjunto vacío y a su vez es un conjunto de Sí. partes del conjunto vacío. Sí, esto va a pasar siempre. El vacío siempre es un elemento de partes de A, cualquier cosa. También es. Estas cosas son como un juego, ¿no? Fíjense que se están riendo, se están divirtiendo un poco. Se están asustando también. Pero es cuestión de pensarlo tranquilo, hacer los ejemplos. Sí, ahí voy. En la práctica va a haber algunos ejercicios para hacer, y si les parece que tienen dudas, pueden agarrar los libros que están citados al principio de cada... y buscar más ejemplos. Y, a ver, quiero ver si entiendo esto. Lo hace el profe, lo dice así. Esto está bien. ¿Por qué no entiendo? Soy bruto, soy bruto. No, no lloren, nada. Algún momento les cae la ficha y ya no tienen ninguna duda. ¿Ven que yo no tengo ninguna duda? No es porque soy un genio. Bueno, aparte de eso. Es porque me rompí la cabeza, digo, pensando. Y si en un momento se atosigan, se levantan de donde están estudiando, salen a caminar un ratito y a veces en la ducha o caminando, les cae la ficha. Créanme. Otra cosa, esto es importante porque les da a ustedes la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción se pierde un poco y uno tiene que entrenarla. Y es buena no solo para los matemáticos, también para alguien que hace ciencia de datos, porque tiene que ver, poder pensar, mirar de lejos, abstraer, y eso le va a dar herramientas para descubrir conexiones en los datos y demás. ¿Tenías una pregunta?
sencillo de lo que estás diciendo. Sí. Para entenderlo. Sí, El uno pertenece a sí. está incluido el conjunto, No. Acá arriba, pero está incluido si lo pongo como subconjunto exacto. de uno. Acá arriba el 1 pertenece a... Perdón. Y lo que vos decís es el 1 así, contenido en A. Eso sí vale. Ah. Ahí va, el 1 pertenece a A y el conjunto con el 1 contenido en A. No es cierto que el 1 así esté contenido en A. Lo tacho, eso está mal. Y tampoco es cierto que el conjunto con el 1 pertenece a A. En partes del conjunto vacío, el conjunto vacío, si vos querés ponerlo como pertenece, ¿lo tenés que poner con los corchetes? No, con pertenece lo tenés que poner sin llaves. Y está incluido también, ahí va el proyecto vacío. Claro. Sí, o nada, porque también, pero es otra cosa. Porque el vacío siempre está incluido. No, digo, el 1. Si quisiera Ah. poner que está incluido, le pongo ¿sabes? Para poner en partes de A. Si yo quiero poner ahora, la pregunta es esta, a ver, si esto pertenece a partes de A o si esto está incluido en partes de A. Ahí va a aparecer. ¿Cuál de esas dos, izquierda o derecha, es correcta? ¿Derecha o izquierda? Estoy hablando de partes de A. El 1 con las llaves es un elemento de partes de A. Entonces pertenece. El que es correcto es este. Pero igual, partes de A es para el lunes que viene. Sí, claro, claro. Vamos a pausar un poco la filmación. Bien. Entonces, ¿cuándo vamos ahora a decir que dos conjuntos son iguales? Cuando tienen exactamente los mismos elementos. Por lo tanto, todo elemento A y B son iguales y todo elemento de A está en B y todo elemento de B está en A. No sobra ninguno ni falta ninguno. Así de. Entonces, muchas veces uno va a tener que demostrar que dos conjuntos son iguales. Lo que tiene que hacer es, usando la lógica, es decir, sea X un elemento de este conjunto y va razonando hasta demostrar que está en el otro. Y después volver. Conjunto referencial o universal. Para definir correctamente las operaciones entre conjuntos, vamos a trabajar con conjuntos A, B y C, que son subconjuntos de un conjunto mayor U, al que llamaremos conjunto referencial o universal. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con números naturales, podemos decir U es el conjunto universal de los números naturales. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos pensando que lo único que existe son los naturales. ¿Sí? O cuando estemos con los racionales o con los enteros. Siempre es como el contexto en el cual trabajamos. Trabajamos con números naturales, no vamos a hablar de conjuntos de estudiantes o conjuntos de docentes. Bien, acá hay algo que dice, cuidado, ya va a aparecer, no hay un conjunto que contenga a todos los conjuntos. Porque está este problema de la conjetura de Russell, que hay hasta un libro del cuento de Borges que habla de una biblioteca donde hay un libro que tiene todos los catálogos, entonces le pasa lo mismo que al barbero que no sabe si afeitarse o no. Sí. Eso, por ejemplo, sirve para el conjunto universal como el conjunto que tiene los conjuntos. Entonces, el conjunto universal debería estar dentro de ese. Exacto, ahí tenés como una contradicción. Claro. No tiene sentido. Claro. Sí. El conjunto universal es el contexto en el que estás trabajando. Entonces, por ejemplo, yo digo, vamos a trabajar con números naturales. Entonces, el conjunto universal son los naturales.
Y a partir de ahí definimos... El conjunto universal, por ejemplo, son los números naturales. Entonces, partes de A es un nuevo conjunto, pero no está contenido en el universal ese. Es un, ¿cómo? Claro. Exacto. Ahora vamos a definir, por ejemplo, el complemento y con eso a lo mejor le va a quedar claro para qué sirve el conjunto universal. Entonces, fijo un conjunto universal. Pensemos en los naturales. Y defino el complemento de un conjunto ahora. Entonces, tomo un conjunto A y defino el complemento del conjunto A como los X que están en el universal, pero que no están en A. Entonces, conjunto universal, los naturales, ejemplo. Ahora digo, el conjunto P igual conjunto de los números pares. Entonces, P complemento son los X que están en el universal, es decir, que están en los naturales, pero que no están en P. ¿Qué conjunto es ese? El conjunto de los números que no son pares es el conjunto de los impares. Exacto. Que no están en el conjunto que estás mirando, exacto. Es el complemento de un conjunto. El complemento es siempre con respecto al universal. Vacío. Porque porque el universal vos lo definís como que si fuera el mundo, el universo en el que existe. No existe otra cosa, exacto. No existe otra cosa. Como universal los naturales, yo digo, bueno, ahora tomo A, el conjunto de los naturales. ¿Cuál es el complemento de A? Son los números naturales que no son naturales, no hay ninguno, que es el vacío. Sí. Exacto. Si yo hago, buenísima la observación, si hago ahora, tomo A y hago unión, todavía no hablamos de lo que es la unión, pero junto el conjunto A con el complemento, ¿qué me va a dar? Todo el universal. ¿Sí? Todavía no hablamos de la unión, pero ustedes habrán visto en algún lugar lo que es la unión. Entonces, lo podemos escribir. Acá hay más ejemplos. Sí. Sí. Pero el vacío, al ser No, el universal es el conjunto de todos los elementos con los que vamos a trabajar. No tiene conjuntos ni subconjuntos. El universal es, por ejemplo, los números naturales. Pero el complemento universal Es el vacío. Y el vacío no es elemento universal. No. Bueno, depende del universal que tomes. Por ahora vamos a pensar en universales con... Por ejemplo, cuando yo escribo una fórmula como esta, acá estoy definiendo un conjunto por, ¿cómo era? ¿Comprensión o extensión eso? Comprensión, gracias, yo siempre me equivoco. Por comprensión, son los números X pertenece a los naturales, tales que X menor o igual que 5. Cuando escribo eso, estoy diciendo implícitamente que este es mi conjunto universal. Siempre que yo escriba una definición así de conjunto, estoy diciendo, estoy trabajando en este universo, en el universo de los números naturales. Entonces, ¿cuál es el complemento
conjunto de los números naturales menores o iguales que 5. El conjunto de los números naturales debería ser mayores que 5. Mayores estrictos, ¿no? Fíjense que esto va con la lógica. El complemento es como la... ¿Cómo? Mayor estricto. En realidad debería ser... Lo correcto sería esto. Decir, complemento es los x naturales, tales que no es cierto que x es menor o igual que 5. ¿Se acuerdan este simbolito de la clase pasada? Ese que va a aparecer ahora resaltado es el de la negación. Entonces, para que lo relacionemos con la lógica, hoy Leonardo dijo, la implicación no sería como estar contenido, sí. Ahora, el complemento no sería como la negación, sí. Es lo mismo, está bueno porque los conjuntos al final uno termina aprendiendo la lógica y después está bueno pensar siempre como conjunto. Entonces, el complemento de A es los x naturales que no cumplen que x es menor o igual que 5. Entonces uno puede volver a escribir y dice, estos son entonces los x naturales, tales que x es mayor que 5. Cuando pongo mayor, ya va a aparecer, es decir, mayor estricto a 5. ¿Cuál es el primer natural mayor a 5? El 6. Por eso puedo escribirlo también a ese conjunto de esta manera, con los mayores o iguales que 6. Pero la lógica es siempre, el complemento es escribir lo mismo y ponerle una negación adelante y después razonar. Bien, ¿vamos bien? ¿Pasamos al siguiente ejemplo? Si A es el conjunto de los naturales tales que elevados al cuadrado es mayor o igual que 15. ¿Cuáles son los números naturales que elevados al cuadrado dan más que 15? El 1, no, el 2, no, el 3, no, el 4 sí, y a partir del 4 en adelante. Entonces el complemento es el 1, 2, 3. Una definición rebuscada, pero para ejercitar las neuronas. Ahora, fíjense el tercer ejemplo. A es el conjunto de los números enteros elevados al cuadrado da más que 15. ¿Cuál es ese conjunto A? Habíamos dicho, de los naturales a 4, 5, 6, pero también menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entonces el complemento de ese, pensando en los enteros, son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Está escrito al revés. Algunas propiedades del complemento. Si tomo un conjunto y le tomo su complemento, y después le vuelvo a tomar el complemento, me da el mismo conjunto que al principio. ¿Se ve eso? Claro. Es como decir, yo soy de Unión, me paso a Colón y después me vuelvo a Unión. Vamos a poner Santa Fe y todos son o de Unión o de Colón. El complemento del universo es el vacío y el complemento del vacío es el universo. ¿Se ve eso? Claro, a ver, podemos tratar de pensar eso. Fíjense, vamos a... ¿Cómo estamos de hora? 9:55. Vamos a demostrar esto. Si tengo que demostrar eso es una igualdad de conjuntos, lo voy a hacer en dos pasos. Primero voy a demostrar que el complemento del universo está contenido en el vacío. Y después voy a demostrar que el vacío está contenido en el complemento del universo. Esas dos cosas, ¿se acuerdan que hace un rato dijimos que un conjunto A era igual a B, si, solo si, A contenido en B y B contenido en A? Entonces, para demostrar que dos conjuntos son iguales, demuestro que uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el primero. Hay una de esas dos recuadros que es obvio, uno de estos dos. ¿Cuál es, el de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha es obvio.
Recibido el mensaje y leí. Ah, no, era verde el color. Y el otro no. Entonces uno dice, tengo que demostrar esta inclusión de la izquierda. Entonces tengo que empezar así. Sea X perteneciente al complemento del conjunto universal. Empiezo con un X ahí y tengo que razonar lógicamente para decir que está en el vacío. Me metí en un problema. A ver, es difícil. Por lo tanto, entonces puedo decir X pertenece a U y X no pertenece a U. A ver, pará, vamos a escribirlo mejor. X pertenece al complemento de U. ¿Qué es el complemento de U? Espera un cachito. Vamos a usar otra letra acá. Usar la letra A en vez de. ¿Cuál era la definición de complemento? La tenía por acá atrás. Acá. No va a aparecer, ¿eh? Acá está la definición de complemento. Si es el complemento de un conjunto A, son los X que están en U, pero que no están en A. ¿Está bien? El complemento de A son los X que están en U, pero que no están en A. ¿Qué será el complemento de un conjunto B? Los X que están en U, pero que no están en B. ¿De acuerdo? ¿Se ve? ¿Qué es el complemento de un conjunto U? Con los X que están en el universal, pero los que no están en U. Este conjunto es el vacío. O sea, lo probé directamente escribiendo la definición. O sea, no me hacía falta. Entonces acá este es el conjunto de los X se juntan. Esta demostración también es correcta y ya va a aparecer. Prometo mejorar la tecnología para la clase próxima. Quería ver la hora y me puse a ver si tenía mensaje de WhatsApp. Bien. Siendo las 9:59, terminamos la clase. Gracias. Y prometo que van a seguir así entretenidas para empezar el lunes a las 8:30 con toda la onda, ¿eh?